era propiedad de OAS. Sobre esa consultoría o sobre ese trabajo de asesoría o de abogado o de gestora de intereses, ¿nos puede decir cuánto duró esa labor profesional? Por su intermedio, Presidenta, quisiera tocar ese tema, si le parece, y explicarlo, porque me parece que es importante. En abril del 2010, mi empresa, CB Consult, fue convocada por la concesionaria Línea Amarilla, en adelante LAMSAC, junto con un grupo de empresas para colaborar con la implementación de su contrato de concesión. Nuestros servicios terminaron en agosto del 2013. El contrato de LAMSAC fue suscrito el 12 de noviembre del 2009 a partir de una iniciativa privada en la administración del alcalde Luis Castañeda, pero debía ejecutarse durante el periodo de la alcaldesa Susana Villarán. Este contrato buscaba modernizar la gestión del tránsito y la integración vial de 11 distritos de Lima. El proyecto contenía la obligación de diseñar, construir, operar y mantener nuevas vías urbanas, así como el mejoramiento, la operación y mantenimiento de algunas vías existentes. Mientras CB Consult trabajó para LAMSAC, tuvimos los siguientes encargos profesionales. Y aquí, señora Presidenta, paso a detallar lo que nosotros hicimos para LAMSAC. Explicar a los nuevos miembros de la Municipalidad de Lima y a los diferentes grupos de interés los alcances de la iniciativa privada y posterior contrato de concesión. No olvidemos que como el contrato fue firmado hacia fines del gobierno municipal del alcalde Castañeda, las nuevas autoridades no conocían el contrato. Para ello se realizaron las siguientes actividades. Nos reunimos con la Municipalidad del Rímac, la Municipalidad de Tebitarte, la Municipalidad de La Molina, la de San Luis, la de Santa Anita, la de Surco, la de San Juan del Lurigancho, la de San Borja, la del Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, Proinversión, Confiep y AmCham. En todos estos casos les presentamos el proyecto. ¿Tienes una de las presentaciones? En todos estos casos pusimos en conocimiento de estas personas el proyecto. Luego tuvimos presentaciones informativas como parte del plan de formulación del estudio de impacto ambiental para identificar, evaluar y describir los impactos que produciría el proyecto. Presentaciones sobre el plan de reubicación de los pobladores de la margen izquierda del río Rímac. Recordemos que había muchos pobladores en la margen izquierda del río Rímac que habían que ser trasladados y esto era un problema social complicado porque las personas no quieren dejar sus viviendas y tienen toda la razón. Entonces, 200 predios de una franja de 30 metros del río y 90 de una franja de 50 metros del río fueron mudados. Tratamos de evitar la afectación del Colegio Canadá y focar la reubicación de las viviendas de alto riesgo. Otro encargo que nos dio Línea Amarilla fue la actualización de los perfiles de los grupos de interés. Esto era muy importante porque en la concesión se tenía que tener claridad de con quién había que relacionarse y habían cambios constantes. Nuestra otra encargo fue el campo de la responsabilidad social, donde se llevaron acciones que tenían que ver con el marco legal vigente dentro del contrato como otras normas legales. Por ello, asesoramos el proceso de expropiación y reubicación de las familias que vivían en el tramo afectado, que aunque no tuvieran título de propiedad, se les entregó una vivienda con título de propiedad. Colaboramos con el plan de negociaciones con los propietarios de la margen izquierda del río Rímac, que fueron muchas veces duras, ya que los pobladores no querían dejar sus viviendas ni trasladarse, pues habían recibido ya muchas promesas que habían sido incumplidas. El proyecto logró trasladar exitosamente y dar viviendas gratuitamente y con título de propiedad a 136 familias. Estas se dieron en el Jirón Acomayo, en el Patio Unión y en un proyecto diseñado para 417 familias. Para eso nosotros brindamos asesoría. También brindamos asesoría para las acciones sociales en el equipamiento y modernización del Colegio 2 de Mayo,
en la implementación del programa Matemáticas para Todos, en la mejoría e instalación de las salas de cómputo, en la ubicación de videocámaras de seguridad interconectadas con zonas peligrosas de las comisarías en nuestros proyectos de influencia. Implementamos un proyecto de serenazgo y mejoramos y repotenciamos las comisarías. Como servicios al ciudadano, aumentamos el alumbrado público, construimos una guardería infantil y mejoramos la infraestructura de los comedores populares existentes, así como del vaso de leche. En cuanto a la accesibilidad, asfaltamos las calles, mejoramos las calzadas y construimos una calzada vehicular y peatonal y 2 puentes peatonales. Capacitamos y generamos empleo directo en 650 personas e indirecto en 1.100. Reubicamos los negocios. No olviden ustedes que las personas de la margen izquierda del río Rímac también tenían muchos negocios en sus casas. Así, hicimos talleres de capacitación, manejo y formalización para pymes. Desarrollamos y repotenciamos los proyectos de reubicación sostenibles. Apoyamos y capacitamos en las mejoras de los negocios existentes. Mi relación laboral fue con LAMSAC, empresa peruana, concesionaria con 4 accionistas. Los 3 fondos de pensiones más grandes de Brasil, Previ, Petros y FUNCEF, que tenían 75.6% de participación, y la constructora OAS con el 24.4%, que era el accionista minoritario. En LAMSAC coordinaba el trabajo con André Gavina Bianchi, su gerente general, que era un gerente general puesto por los fondos de pensiones, con Humberto López, su gerente de Relaciones Comunitarias, y con el doctor José Díaz, su gerente legal. Todos ellos eran profesionales de Línea Amarilla S.A., empresa peruana. Además, en este momento en el que yo trabajé para LAMSAC, no había ningún escándalo con OAS. No existía lavajato, no existía ningún escándalo. Le quiero decir, Presidenta, ante la pregunta de la Comisión, que he trabajado para la empresa concesionaria peruana LAMSAC y que nunca he tenido relación laboral con la empresa constructora OAS, ni en el Perú ni en otro país, ni yo ni la empresa CB Consult. Quiero dejar claramente establecido que ni yo ni nadie en CB Consult hemos negociado con autoridad o persona alguna de la municipalidad o de cualquier lugar ninguna modificación al contrato de concesión suscrito con fecha 12 de noviembre del 2009, que es la pregunta que se me hace. Las actividades realizadas para el LAMSAC al amparo del contrato de servicios profesionales de CB Consult fueron las que les he descrito, y disculpe, señora Presidenta, por el tiempo tomado para ella. Quedo a su disposición, señora Presidenta, para cualquier aclaración o pregunta adicional que usted deseara hacerme o cualquiera de los congresistas aquí presentes. Congresista Costa, si me permite, antes de continuar. Señora Blume, ha expuesto extensamente su vinculación con el proyecto de Línea Amarilla en este punto. Son 4 socios los que tenía Línea Amarilla, 3 fondos de inversión y OAS. ¿Quién manejaba LAMSAC? ¿Los fondos de inversión u OAS? André Gavina Bianchi. Habló de las empresas, no de las personas. Usted tiene una amplia experiencia. LAMSAC la manejaba. LAMSAC manejaba el proyecto. La empresa LAMSAC, una empresa peruana concesionaria, capitaneada por André Gavina Bianchi. Yo nunca, señora Presidenta, me he reunido con una persona de OAS, salvo en una oportunidad con el señor Valfredo de Asís, para hablar de un proyecto de energía eléctrica en la selva del Perú que jamás se llevó a cabo, y que yo, en esa reunión que tuve con él, le comenté que me parecía un proyecto muy malo. Probablemente, pero en todo caso hay 3 fondos de inversión y una empresa, ¿no? ¿Los fondos de inversión administran empresas? Sí, los fondos de inversión, señora Presidenta, tienen representantes. Y en este caso, OAS no era la empresa más importante de estos 4, no era. Según lo que usted trata de explicar, OAS era uno más que prácticamente no tenía mayor relevancia en Línea Amarilla.
Mire, Presidenta, no creo que sea así. Le explico. Los fondos de inversión son los que ponen el dinero. OAS probablemente puso el trabajo. Entonces no puedo decirle yo que OAS fuera uno más. Probablemente, y no lo sé a ciencia cierta, probablemente OAS fue el que puso la parte de la construcción. Pero no se olvide usted que los fondos de inversión, los fondos de pensiones manejan dinero de los pensionistas y como tal intervienen constantemente en ver dónde está este dinero, porque los fondos de pensiones, señora Presidenta, tienen lo que se llama deber fiduciario. Ellos no pueden dispendiar o dilapidar el dinero de sus afiliados. Sobre el mismo punto, congresista García Belaunde. Los fondos de inversión son inversionistas. Invierten en un negocio, pero hay otro que lo maneja el negocio. Ellos no manejan el negocio, ellos invierten y confían en quien maneja el negocio, por supuesto que sí. Pero ellos no, que yo sepa, por lo menos en el Perú y en algunas partes del mundo, en casi todas, los fondos de inversión no manejan directamente el negocio. Invierten en el negocio y lo maneja quien los ha convocado y que confían en ellos para que ellos manejen el negocio. Acá, en una información del señor Juan Mendoza, dice, por ejemplo, OAS Hermanos, dice. El municipio de Lima y OAS acordaron diversos cambios al proyecto durante la gestión de Susana Villarán. Según Caretas, la negociación de OAS la negociadora de OAS habría sido Cecilia Blume. Uno de los cambios más favorables para los intereses de OAS fue extender el plazo de concesión de 30 a 40 años. Y luego el incremento de pasajes del 50%, que no guardaba relación con la infraestructura que se invertía, y luego el negocio se vende en 1.664 millones de dólares, habiendo invertido menos de 500, o sea, gran negocio, un negocio casi criminal, una rentabilidad de casi 300%. Entonces, bueno, y eso está acá, y eso no se ha desmentido hasta el día de hoy, por lo menos, que se sepa. ¿Qué puede decir la señora Cecilia Blume respecto a esto? Presidenta. Sí, congresista Costa. Yo tengo estoy siguiendo un orden, ¿no? Entonces, le pediría a mi colega si podemos congelar un momentito ese tema, porque yo también quiero llegar a ese. Perfecto. Fusionan, en el momento que se llegue se fusionan entonces. Totalmente de acuerdo. Por favor. Totalmente. Por eso es que le pido pediría, disculpas al señor Gino Costa por haberlo... No, sí, les pediría, por eso siempre les pregunto si es sobre el punto, ¿no? Sí. Para que si es sobre el punto podemos ahondar. Entonces, congresista Costa, sí, antes de continuar, sí me gustaría preguntarle a la señora Blume, ¿quién era el director nombrado por OAS? Por su intermedio, Presidenta, le quisiera, déjeme un momentito contestarle al congresista Víctor Andrés García Belaunde. Como sabe el congresista, estoy segura, yo soy directora de un fondo de pensiones. Los fondos de pensiones, y no, usted ha hablado de fondo de inversión, los fondos de inversión invierten. Los fondos de pensiones todos tienen directores en las empresas, porque no pueden, los fondos de pensiones tienen deber fiduciario y las personas van hasta presas si es que no estás verificando dónde está tu dinero. Por lo tanto, los 3 fondos de pensiones brasileros, estoy segura, porque la regulación, no se olviden que son empresas supervisadas, no permite que tú no verifiques tu inversión. Y sobre el señor Juan Mendoza, le quiero decir que yo me comuniqué con él y le pregunté de dónde había sacado esa información que es absolutamente falsa y me contestó que lo había leído en una revista que en este momento no recuerdo cuál era y me pidió disculpas. Y le di al señor Juan Mendoza mi teléfono para que la próxima vez que hiciera una aseveración me llamara antes. Y disculpe, Presidenta, su pregunta última, discúlpeme. Sí, en la AMSAC, ¿quién era el director por OAS? No tengo la menor idea. En la AMSAC yo trabajaba con el jefe de la AMSAC, que era el señor André Gavina Bianchi. Congresista. Presidente, solamente para precisar, yo no hemos hablado cosas diferentes con la señora Blume, en el sentido de que el fondo de inversiones o el fondo de pensiones, los fondos de pensiones se convierten en fondos de inversiones finalmente porque tienen que invertir la plata de sus pensionistas, de sus jubilados. Ellos, lo que ha dicho la señora Blume,
y estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que ellos ponen directores. Claro que sí, tienen que poner directores, y para verificar y para cuidar su dinero, pero el manejo ejecutivo, el gerencial, no lo hacen ellos. Congresista Gino Costa. Yo había comenzado señalando, Presidenta, cuál era el orden en que yo quería abordar los puntos incluidos en el temario, y todavía no he salido del primero, por eso que le pido a colega García Belaúnde que dejemos entrar en profundidad en lo del AMSAC para terminar con la posible vinculación de nuestra invitada, la doctora Blume, con las empresas brasileñas que son investigadas por esta comisión. Entonces, para resumir, ella ha dicho que no ha trabajado con Odebrecht ni con ninguna de las empresas del grupo, no ha trabajado con Camargo Correa, ninguna de las empresas de ese grupo, con Queiroz Galván tampoco, con OAS tampoco, de manera directa. Solo ha trabajado puntualmente en una consultoría con Andrade Gutiérrez, ya se ha referido a eso, y nos ha dicho que en relación con LAMSAC ha trabajado para LAMSAC y no para OAS, también en una, consultoría más prolongada en el tiempo, de la cual vamos a hablar después, y también con Capeco. Entonces, yo creo que el panorama de las brasileñas está cubierta, o hay alguna empresa brasileña de construcción brasileña con la que podría haber trabajado y usted quiere aclarar que no ha trabajado, antes de pasar a las consorcias nacionales. ¿Alguna de las brasileñas? Por su intermedio, señora Presidenta, ninguna empresa brasilera. Muy bien. Lo que pasa es que no sé cuáles son las consorciadas y le rogaría que usted me diga, entonces así ya terminamos con esta pregunta. Entonces me gustaría Muchas gracias, Presidenta. Me gustaría pasar a las consorciadas que entiendo, Presidenta, que son las consorciadas, las empresas nacionales, consocias de las empresas brasileñas que son objeto de nuestra investigación, ¿correcto? Congresista Costa, entonces ya terminó usted con el tema de OAS y LAMSAC. No, todavía no he entrado a ese tema. Todavía no entra. No, yo estoy en la primera pregunta, que es ¿quiénes han sido clientes de la doctora Blume? Perfecto. Y quiero saber si ha tenido clientes entre las empresas socias de las brasileñas. Y por eso mi pregunta es la siguiente. ¿Usted ha sido consultora, asesora, abogado, gestora de intereses de Graña y Montero? Señora Blume. Por su intermedio, Presidenta, no. ¿Usted ha sido consultora, asesora, abogado, gestora de intereses de JJ Camet? Por su intermedio, Presidenta, no, y no soy gestora de intereses de nadie, soy abogada, pero no importa. ¿Usted ha sido consultora, asesora, abogada o eventualmente gestora de intereses de ICSA? No. ¿Usted ha tenido entre sus clientes como consultora, asesora, abogado, gestora de intereses alguna de las empresas de construcción peruanas que han estado vinculadas a las empresas brasileñas? No que yo sepa. No que usted sepa. Muy bien, gracias. Entonces he terminado con el primer punto, Presidenta. Ahora quisiera pasar al LAMSAC. Perfecto. Y a partir de lo que usted ha señalado, usted ha trabajado en LAMSAC desde abril del 2010 hasta agosto del 2013. A través suyo, Presidenta, ¿es correcto? No yo, mi empresa CB Consult, que somos varias personas. Su empresa, exactamente. Abril del 2010 a diciembre del 2010, todavía era alcalde de Lima el señor Castañeda. A partir del 1 de enero de 2011, la señora Susana Villarán. El contrato se suscribe en noviembre del 2009. Usted ha, leído las actividades en las que participa como asesora o consultora del LAMSAC en este periodo. Quisiera preguntarle más específicamente, me parece que se ha referido a ello, pero insisto en la pregunta. Hay un acta de acuerdo suscrita entre el LAMSAC y la Municipalidad Metropolitana de Lima el 20 de mayo del 2011, que, es un acuerdo que tiene que ver con el COSAC, que tiene que ver con Río Verde, que se va a plasmar en la adenda número 1, que recién se va a firmar 2 años después. ¿Usted o alguien de su empresa participó en brindar la asesoría al LAMSAC en la suscripción de esta acta de acuerdo? Jamás he participado, ni yo ni nadie de mi empresa, en nada que tenga que ver con una modificación contractual
con la Municipalidad de Lima y Línea Amarilla, jamás. Lo que incluye la adenda 1 también. Ni la adenda 1, ni las actas de acuerdo que aparentemente, como me he estado informando, existían, ni nada que tenga que ver con el contrato. Nada, absolutamente nada. El trato directo tampoco, porque ese es un trato directo de octubre del 2014. Usted ya no trabajaba para el AMSAC. A través de la presidencia, en nada que tenga que ver con ningún contrato. La entrega del peaje por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima al AMSAC, sin que el AMSAC hubiera cumplido con hacer el 70% de la inversión que establecía el contrato. Eso ocurre en octubre del 2003, o sea, usted ya no trabajaba para el AMSAC. A través de la presidenta, yo no tengo nada que ver con eso, ni nunca he conocido nada que tenga que ver con entregas de peaje. Muy bien. Entonces, antes de pasar al siguiente tema, ahí sí le pediría que responda, o le pediría a mi colega, presidenta García Belaunde, que ahora que estamos en el tema del AMSAC, no sé si recuerda la pregunta nuestra invitada, si no, pedirle al colega que pudiera volver a hacer la pregunta. Para entrar ahora, ya no se acuerda. Pero yo creo que tenía... Bueno, en todo caso, igual todavía tenemos tiempo, así que en el momento que lo recuerde o pida nuevamente el uso de la palabra, ahondaremos. Sí hay algo que a mí me gustaría saber en todo caso, ya que hablamos del AMSAC, quisiera saber, usted ha hablado de 3 fondos de inversión, ¿verdad? ¿Esos 3 fondos de inversión formaban parte de INVEPAR? Presidenta, es correcto. Entonces ahí también estaba OAS. Porque junto con los 3 fondos de inversión, si es que eso es correcto, INVEPAR era a 3 AFPs y OAS. Yo tengo entendido que INVEPAR era los 3 fondos de pensiones. Más OAS. Más OAS, pero no era parte de INVEPAR. Era parte de INVEPAR. No. Y además de eso, OAS estaba aparte con el 24%. O sea, INVEPAR 76%, 3 AFPs más OAS. Y además estaba OAS con el 24%. Presidenta, para no equivocarme, yo creo que INVEPAR era formado por los 3 fondos, creo. Y aparte estaba OAS. Hacemos la investigación, por favor, y le alcanzamos la ficha. Con todo gusto, Presidenta, yo se lo puedo hacer llegar mañana. Ahorita no lo sé, es la verdad. ¿Ya? Pero en cualquier caso, a ver, un segundo. Constituye la empresa Línea Amarilla LAMSAC del grupo INVEPAR, cuyos capitales están conformados por Previ, Petros, FUNCEF y OS. O sea, es la empresa LAMSAC del grupo INVEPAR. Yo trabajaba para la empresa LAMSAC. Mis contratos están suscritos con la empresa LAMSAC. Aparentemente el grupo INVEPAR estaba formado por los 4. Tiene usted razón, Presidenta. Estaba OAS allí y estaba OAS como socio. ¿Y usted no recuerda quién era el director de OAS en LAMSAC? ¿De verdad no lo recuerda tampoco? Señora Presidenta, no lo recuerdo porque yo jamás asistí a un directorio. No tengo la menor idea. Yo trataba con el señor André Yavina Bianchi, que era lo que se llama el gerente general de Línea Amarilla S.A. Trataba con el abogado interno, el doctor Ríos, que hasta el día de hoy sigue en la empresa, y trataba con el señor Humberto. ¿Y no se interesó si era un inversionista tanto para INVEPAR como para OAS? De verdad, ni siquiera saber quién era el director. Ni siquiera por curiosidad, ya que estaba trabajando con ellos. Disculpe, ya que estaba trabajando para Línea Amarilla, SAC. Presidenta, yo soy poco curiosa. Yo trabajo para muchas empresas y no me intereso en quiénes son sus directores. Yo normalmente trato con los gerentes. Hay en algunas muy pocas oportunidades en que me llama algún director, pero normalmente el trato ejecutivo dentro de una empresa no se da con el directorio, sino se da con no los lo gerentes. Recuerda. El congresista Gino Costa. No lo sé, no lo recuerdo, no lo sé. Gracias, presidente. Entonces, yo quisiera pasar al tercer punto del temario, que tiene que ver con Rutas de Lima y la posible asesoría que hubiera dado la doctora Blume a Odebrecht, que vende su participación, una parte de sus participaciones en Ruta de Lima,
a Perú Transportation y SAC, una empresa creada en el Perú por Brookfield. ¿Su asesoría a Odebrecht o su asesoría a esta empresa vinculada al grupo Brookfield? ¿Usted brinda alguna asesoría, alguna consultoría? ¿Es abogada o hace gestión de intereses en relación con Ruta de Lima o con esta transferencia de acciones por parte de Odebrecht Latinvest? Por su intermedio, Presidenta. Nunca he participado ni asesorado a empresa alguna en la transferencia de acciones de la empresa Odebrecht Latinvest SAC en la concesionaria Rutas de Lima SAC a BIF 3 Perú Transportation 1 SAC, como se me pregunta. Jamás he trabajado para Odebrecht Latinvest ni para ninguna filial o sucursal de Odebrecht, ni en el Perú ni en ningún otro país. Tercero, tampoco he trabajado para la concesionaria Rutas de Lima, ni lo he hecho para la empresa BIF 3 Perú Transportation SAC. En resumen, nunca he trabajado para ninguna de las empresas que participaron en la transferencia de acciones antes mencionada. Presidenta, quedo a su disposición para cualquier aclaración y o pregunta adicional que tuvieran a bien hacerme. Congresista Costa. Muy bien, paso al último tema entonces, que tiene que ver con la Interoceánica del Sur. Y con esto termino, tengo 3 o 4 preguntas, Presidenta. La primera, yo no sé si nos puede nuestra invitada, la doctora Blume, darnos, ayudarnos a entender cuál era la posición del MEF. Si había una posición institucional, no siempre lo hay en nuestras instituciones, hay varias posiciones, ¿cuál era la posición institucional, si la hubo, en relación con el proyecto de las interoceánicas en general y la Interoceánica Sur en particular? Señora Blume. Muchas gracias, señora Presidencia, por su intermedio. No quisiera cansarlos, pero creo que tengo que enfocarme y hacer un poquito de historia. En el año 2000 se llevó a cabo en Brasilia la primera reunión de presidentes sudamericanos, donde se lanzó un proceso de integración y cooperación de 12 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. En esta reunión se creó la Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana, IRSA, con el fin de impulsar la integración y modernización de la infraestructura física bajo una concepción regional del espacio sudamericano. En este marco, el Perú decidió evaluar el impulso de infraestructura vial, fluvial y energética, concretándose la concesión de las vías de comunicación entre el Pacífico y el Atlántico. El Perú decidió construir y mantener carreteras, puertos marítimos y fluviales e hidrovías, con el modelo de asociaciones público-privadas, en el cual el sector